Sean bendecidos por el Señor. Amén. Sean bendecidos por el Señor. Amén. Sean bendecidos por el Señor. Amén. Hermanos, con inmensa alegría en mi corazón he preparado esta conferencia para estar unida a todos ustedes de corazón. La situación que nos correspondió en este año histórico, en todos los campos y acciones del ser humano, nos obligó a confinarnos y a estar distantes, pero Dios en su infinita misericordia ya nos había establecido la conexión a través de las redes sociales. Así que hoy me permiten llegar a sus corazones, y no solo a sus corazones, sino a todas sus familias en sus casas hoy y en toda esta temporada, confinados para volver a Dios de todo corazón y con toda el alma. Y lo he definido para arreglar cuentas con Dios. Hermanos, antes de dar desarrollo a esta experiencia que hoy quiero compartirles, quiero invitarlos a orar. Oremos con todo nuestro corazón, digámosle al Padre Celestial, como decía el canto con el que hoy abrimos nuestro espacio, digámosle que aquí estamos confinados, que aquí estamos decididos a experimentarle, que aquí estamos confinados, decididos a volver a Él. La experiencia de la oración es el único canal que nos abre el cielo y pone el alma en relación con Dios. Les invito a que cerremos nuestros ojos y digamos con fe: Padre Celestial, en presencia de tu Hijo Jesucristo y en la intercesión de la Santísima Virgen María, hoy te abro mi corazón para que me des oídos de discípulo y pueda experimentar el ardor en mi corazón de tu palabra, que entre profundamente a liberar, a sanar, a potencializar mi ser en las esferas más internas de mi conciencia. Yo te pido que me des la presencia de tu Espíritu, para que sea Él el que ocasione el despliegue generoso de tu presencia en mí. Y así, esta bendición que hoy me otorga llegue profundamente a mi ser, asee mi corazón, limpie mi alma, potencialice mis huellas y me haga entrar en relación profunda contigo. Padre glorioso, Padre eterno y santo, oh gran consolador, derrámate sobre mi corazón y toma mi alma, para que en este momento yo sea un vaso en el cual mi alma se llena de ti, se llena de tu presencia. Anhelo conocerte, anhelo entrar en relación contigo, anhelo abrir todo mi ser a tu experiencia de amor, a tu experiencia de paz. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu gracia. Lléname de tu bondad. Obra en mí, Señor Jesús, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu presencia.
anhelamos estar contigo, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy descenderé. Como aceite derramado, ungirme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de nuevo, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy descenderé. Como aceite derramado, ungirme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, purifícanos. Llama de fuego, enciende fuego dentro de nosotros. Anhelamos, Espíritu de Dios, juntar todos los tizones del mundo entero y encenderlos en tu fuego para que volvamos a Dios, encendidos por su amor, purificados por la sangre de su Hijo, sellados por la fuerza del Espíritu Santo. Padre eterno, míranos, inclina tu oído a la experiencia de fe de los que hemos permanecido en la batalla, acercándote a almas y acercando nuestro corazón a ti. Moisés intercedió tantas veces por el pie desviado de su pueblo que caminaba extraviado tras otros dioses, que caminaba extraviado por la murmuración, que caminaba extraviado por el inconformismo, que caminaba extraviado por la monotonía del desierto. Moisés intercedió, Padre. Nosotros hoy intercedemos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, para que envíe el Espíritu sobre la iglesia, sobre la humanidad caída, confinada por un virus creado
guiado por la ciencia, pero he dicho abiertamente, todo lo que crea el hombre son pálidas copias del original sagrado de tu laboratorio de amor, que no es para destruir la humanidad, sino para llevarla al nivel de la talla sagrada del Señor Jesucristo. Míranos hoy y destruye lo que tú no has hecho, que está destruyendo lo que tú hiciste y lo que tú amas, porque somos conscientes que somos hechura de tus manos y que somos las criaturas más débiles de tu creación, sobre la cual tú vigilas, como dice el salmista, no duerme, no descansa, guardando nuestra alma, protegiendo nuestro pie para que no resbale, Señor. Concédenos que esta enseñanza a nivel de conferencia que doy al mundo entero de lengua hispana llegue a sus corazones y sea una gota que dé el frescor a toda alma que tenga angustia, preocupación, soledad, a toda alma que esté cerrada a volver a ti, a buscar en ti la medicina, la vacuna que puede aliviar nuestro dolor y sufrimiento. Amén. Amén. Hermanos, en este momento quiero presentarles mi conferencia. Tiene 4 momentos. En un primer momento voy a situar la experiencia por la cual pensé en el símbolo del pie. El símbolo del pie como estímulo en la experiencia analítica. 2. El símbolo del pie en la experiencia espiritual. 3. El símbolo del pie en la experiencia humana. Y 4, haré una oración de sanidad del pie extraviado, del pie vacilante, del pie olvidado de la senda que nos trazó el Señor Jesucristo. Primero, el contexto en el que se desarrolla esta conferencia no es desconocido para ninguno de nosotros. Es un contexto que va a marcar el ítem de la historia de este milenio y de este siglo. Esta pandemia, sobre la cual e inclusive nuestro Santo Padre abrió en la misericordia de Dios el cielo a través de la bendición papal para la humanidad, que detenga esta pandemia. Momento histórico y trascendental. 2. Experiencia de fe de los que de todo corazón hemos vuelto a Dios a interceder por el pueblo, a leer qué ha hecho la Iglesia para rescatar al hombre de la muerte, de las epidemias, de las catástrofes, de los terremotos, de las experiencias que hacen experimentar al ser humano vulnerable y necesitado de un ser supremo que eleve
la significación del ser, a la experiencia de un rescatador, de un auxiliador que puede acabar con cualquier índole que amenace la vida que hemos recibido como don supremo. Dentro de toda esta experiencia y dentro de todo este contexto de fe, es bien claro que tendría que tener una génesis el pensar un mes antes de este acontecimiento un tema como este: endereza el pie, endereza tu pie para entrar al jardín del resucitado. La experiencia nació en mi corazón cuando este año, estando en Roma, muy cerca de la plaza de San Pedro, me encontraba con la Basílica Menor de San José de Fiorini, donde veía en una bella urna un pie. Me llamó la atención y me dirigí a ver qué pasaba con ese pie y qué era lo que allí se le reverenciaba o qué era lo que allí tenía de reliquia esta experiencia. Y me encontré que es el pie con el que María Magdalena entró al jardín del resucitado y se encontró con su amado y se encontró con el Señor de su vida y se encontró con lo que andaba buscando, ese pie que ella, en la experiencia de relación con su maestro, lo fue enderezando de un camino extraviado. Y para experiencia de fe de ustedes, con humildad comparto que me senté un largo rato en aquella iglesia sola, por unos cuantos turistas que tomaban fotos, hablaban en sus lenguas. Entre tanto me senté un largo rato a pensar cómo Dios fue enderezando el pie de María Magdalena. Cómo Dios fue enderezando ese pie del cual dice la Sagrada Escritura que sacó 7 demonios. Cómo Dios fue enderezando ese pie a través de el maestro con el que ella se encontró y con el que ella fascinó su alma y enderezó su conciencia y experimentó lo que realmente es trascendental y lo que realmente es vida plena. María Magdalena se convirtió entonces en el momento pleno de mi reflexión en el que permití que Dios hiciera cátedra espiritual dentro de mí. Gracias a Dios regresé antes de toda esta experiencia que nos ha tocado vivir y por lo tanto no tuve que vivir antes la cuarentena a la que estaban siendo sometidos los que llegaban del extranjero. Bendito Dios, bendita su experiencia de amor. Pero aquel día el Señor sembró en mi corazón el deseo de hablar del pie de María Magdalena. De esa forma entonces contextualizo la primera parte de la cual quería hablarles. La segunda parte de mi conferencia dice que el pie en la vida espiritual. Son varios los pasajes bíblicos sobre los cuales el Señor nos habla del caminar, de la rodilla vacilante, de que la palabra es lámpara para nuestros pasos, que es luz en los senderos. Son varios los profetas
que hablan del caminar extraviado, los jueces, los patriarcas, pero no me voy a detener esencialmente en los textos bíblicos porque nos quedaríamos aquí mucho tiempo. Ante todo es la experiencia. ¿Cómo surge la experiencia intrapsíquica en el ser humano para enderezar el pie? La experiencia intrapsíquica surge por el oír. San Pablo nos dice, por el oír nos viene la fe. El oír va ocasionando una acomodación cognitiva en la estructura psíquica de la persona que va haciendo lo que diría entonces la teología, una metonomia interna de cambios. Es decir, al escuchar, tu mente podría haber estado regido por una ideología o por una filosofía o por una corriente, pero al escuchar la auténtica experiencia de la verdad, que es el fenómeno que le sucede a San Agustín, hombre intelectual, hombre académico, hombre buscador, incansable. En medio de su misma experiencia académica se hacía soberbio, se hacía fastidioso, se hacía la panacea, pero con un inmenso vacío y sed en el interior que aún no saciaba, ni alcanzaba a abrazar la plenitud del conocimiento. Es fascinante leer la vida de Agustín y darnos cuenta que Agustín, a partir de una experiencia como podría ser la de nosotros si la aprovechamos, confinados, él no estaba confinado, pero se retira y se sienta en el pie de un árbol y allí escucha un relato de su niñez en música, en notas, sonoro, le llega a su alma, porque San Agustín vibraba en la música, vibraba en la experiencia sensible a la que va conduciendo la música a las almas. Y es allí donde él escucha, toma y lee. En esa experiencia le cambia su pensamiento, su estructura psíquica, en la construcción del pensamiento, esa frasecita, y lo lleva a cambiar toda la estructura de su edificio razonal, de su edificio espiritual extraviado, de su edificio de ciencia, y lo lleva a enderezar su pie y a ponerse en contacto con nuestra iglesia. Así como ustedes lo han escuchado a través del obispo San Ambrosio en Milano, es donde él empieza a cambiar la estructura interna de su vida. Y si contemplamos la figura de Agustín para la iglesia, es una lumbrera, porque Dios le enderezó su mente, y al enderezarle su mente, le ordenó su corazón, y al ordenarle su corazón, le enderezó el pie y lo puso a caminar en santidad. Y abrazamos la santidad nosotros en este tiempo si escuchamos lo que está sonando internamente en nosotros, que nos genera confusión, que nos genera crisis y malestar. Y nos dejamos llenar de la experiencia de Dios en algo. Y por eso, antes de dirigirme a ustedes,
Me postraba ante Dios y le decía: Señor, si hoy tú permites que por las palabras que voy a decir, alguien las escuche, y esas palabras que salen de mi experiencia de fe y de búsqueda de amor incansable hacia ti, enderezan la mente y el corazón, lo ordenan y ponen a alguien a caminar en correcto camino hacia ti, la gloria es tuya, Señor. Bien claro nos decía un obispo español, siempre en su oración incorporaba la experiencia: Señor, que mis acciones oscuras no distancien a nadie de ti, y que con la poca luz que tengo lleve muchas almas a ti. Pues es una oración maravillosa que todos deberíamos incorporar. Las cosas no resueltas dentro de nuestro corazón pueden desviar a otros de la fe. Y por eso en este año una de las fuerzas especiales que he incorporado para la formación en el seminario de mis pacientes o de los pacientes que le llevo al Señor es: Señor, que todo mi ser en mi actuar, pensar y sentir te agrade, y que toda mi experiencia sea testimonio hacia el otro para que también te conozca a ti. Que en resumen es agradar a Dios y dar testimonio al hermano. Pues bien, hermano, he citado la figura de Agustín, pero también podríamos citar tantas otras figuras. Por ejemplo, un Camillo Neri, un hombre de la noche, de la calle, que lo que podríamos decir hoy que la sociedad ha llamado los habitantes de calle. Y en esa experiencia este hombre experimenta a Dios a partir también de una crisis, a partir también de una calamidad, a partir también en su tiempo de una emergencia sanitaria. Y al ver que no había humanismo, que no había amor, que no había respuesta eficaz para tratar las almas, tratar a los seres humanos, nació en su corazón la frase con el que él funda su oro: se necesita más corazón en las manos. Y desde esa experiencia seguramente uno, al contemplar la vida de este santo, se le viene a uno el pensar que cuando uno piensa así, Dios le toma en serio ese pensamiento y se lo entrega a uno mismo como una misión, porque no hay otro que lo haga sino aquel que lo sintió y lo experimentó en su alma. Y entonces Camilo se convierte en aquel que le pone corazón a sus manos para curar a los enfermos. Bendito Dios, porque Él de cualquier forma sensible, sea audible, sea visual, de alguna forma Él busca ordenar en nuestro interior nuestra vocación y poner nuestro pie en la búsqueda incansable del desarrollo de nuestra misión para que todo nuestro ser tenga plenitud y tenga éxito, porque Dios quiere el éxito para nosotros. El Dios que nosotros amamos y buscamos no es un Dios de fracaso, es un Dios de éxito. Es un Dios que el alma
que intuye la misión, él se la toma en serio. Yo quiero en este momento contarles cómo intuí mi misión y cómo Dios realmente me tomó en serio y cómo Dios realmente me ha sostenido, y aunque he pasado por momentos difíciles, su mano poderosa sobre mí me ha sostenido. Estando en la renovación, tenía mi consultorio, daba mis clases en espiritualidad, en Biblia. Hacía varias cosas en la Renovación Católica Carismática de Medellín. Y allí sentí que los seres humanos necesitaban una evangelización de contenidos serios a nivel teológicos y bíblicos, que necesitaban una espiritualidad sólida, fundada en la doctrina de la Iglesia y con una espiritualidad clara, en unidad con la Iglesia. Que no podíamos quedarnos en un sensacionalismo de orar, imponer manos y ver personas que se desploman y se levantan y tuvieron una experiencia y fue fascinante, pero luego enseguida vuelven, como narra el Evangelio, aquellos cerdos que se bañan y vuelven al lodazal. En esa experiencia yo experimenté que había que evangelizar con la profundidad del Evangelio las almas para llevarlos a un proceso de conversión serio, donde cada uno quisiera abrazar la santidad como única meta en su vida. Dentro de esta experiencia, al mirar tantos signos y sentir que debería evangelizar con la fuerza y el poder que el Espíritu Santo había suscitado en mi corazón, no eché pie atrás. Me postré ante el Santísimo y le dije, como le dijo Jeremías, aquí estoy. Y en esa experiencia floreció lo que nosotros hemos ido conociendo en la experiencia de fe, en la experiencia de amor, lo que es la Fundación CTVs. 13 años, y por nuestra fundación han pasado por lo menos más de 5,000 personas, que para mí es una satisfacción en mi proceso de evangelizadora desde la ciencia y la fe, encontrarme en Eucaristía a las personas en el sagrario o en otras entidades y que se vienen hacia mí, me abrazan y me dicen gracias, porque un día con tus enseñanzas corriste el velo de la oscuridad en el que estaba. Bendito sea Dios, porque esa gloria es solo para Él. Pues con esto quiero decirles, hermanos, que Dios se vale de algún signo visible, sensible, para enderezar el pie y ponernos a caminar hacia Él. Y diría como el salmista, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Me encanta lo que hago, porque le he puesto el corazón, como diría Camilo Neri, porque le he entregado mi vida, porque no he escatimado un segundo para estar buscándole a nivel de la academia, buscándole a nivel de la ciencia, buscándole a nivel de la espiritualidad, porque eso lo llevo muy dentro de mi alma. Arde en mi corazón la orden de los frailes dominicos. Estudio una espiritualidad sólida, una experiencia de iglesia
radical, una experiencia de oración profunda. Eso lo llevo por formación desde que conocí la orden, y bendito sea el día que la conocí, porque es como si mi alma se hubiese encontrado con el mentor que iba a monitorear, que iba a enseñar cuál era el mapa o cuáles eran las coordenadas que debería seguir. Pues bien, ese sería entonces enderezar el pie para ponernos en camino espiritual, enderezar el pie para buscar el sendero. Cuando se encuentra en la experiencia de fe, esa experiencia sensorial, esa experiencia que sería un estímulo, que sería un síntoma que habla al corazón, el pie se endereza para buscar lo que todo ser humano en esta vida debe buscar, la santidad. Me encanta la frase que dice San Pablo: no creo haber ganado la corona, pero sigo en el estadio entrenándome con disciplina hasta alcanzar al que ya me dio alcance, en Cristo Jesús. Tercero, enderezar el pie desde el humano. Nosotros, para trabajar y estudiar el ser humano, obviamente, más que estudiarlo en la parte fisiológica o anatómica, pues hay que estudiarlo es en el ser. Hay que estudiarlo es en la profundidad de quién es. Y tendríamos que volver al antiguo griego o al antiguo principio filosófico: ¿quién soy? Y desde ahí es que se empieza a descubrir y a desvelar, a descifrar lo humano. Es muy importante este principio porque es la base esencial de lo que aquí se enseña en el centro terapéutico. Conócete. Conócete. ¿Y qué debes conocer? Debes conocer que eres una información codificada, construida a través de la experiencia de un sistema familiar o un sistema de origen constituido por un linaje o constituido por lo que se podría llamar toda la herencia. Y hay que conocerla, porque esa información es lo que llama el análisis el lenguaje cifrado o el lenguaje no nombrado o el lenguaje estructurado, como lo llamaría Lacan. Ese lenguaje es inconsciente a nosotros. Solamente se manifiesta como un síntoma cuando entramos en una situación de malestar. Y por eso cuando nosotros hablamos aquí en nuestro seminario que estoy haciendo un proceso de introspección, de navegar por mi interior, por un desconocido y descifrar una información que no conocía y que a esa información se puede acceder a través de la experiencia relacional con el otro, y que todo aquello que a mí me afecta con el otro es toda esa información que no ha sido resuelta o sobre la cual yo soy susceptible o vulnerable a esta situación. Por decir algo, si esa información, y así lo decía un médico español ahora que escuchaba una de estas informaciones virales que están circulando con respecto a esta pandemia. Clavemente decía este médico, si la persona es vulnerable a este virus, es mucho más mortal. Es decir, si en nosotros hay una información que no fue resuelta por una muerte viral,
puede estar en nuestro sistema de origen. Y esto puede ocasionar lo que muchas personas, y no tengo claro el dato, por esta pandemia, ¿cuántas personas se han suicidado? Esta situación que ocasiona una situación de pánico y con ideación suicida es ocasionada por una información que no ha sido resuelta en nuestro sistema y que la está detonando esta cantidad de información que nos está bombardeando acerca de lo que está sucediendo. Y obviamente que cuando la persona se encuentra con esa información que se comienza a detonar a través de síntomas de malestar, de tensión, de estrés, de pensamientos negativos anticipados y cantidad de desórdenes psíquicos que comienzan a aflorar, la persona no tiene otra opción quizás que terminar con su propia vida, antes de que sea este virus el que acabe con él. Es una información no resuelta. Entonces, nosotros, para enderezar el pie, tenemos que conocer la información interna que hay de nuestro sistema de origen. Es todo un proceso que hay que hacer paso a paso, seguimiento tras seguimiento. Y toda esa información de nuestro sistema de origen, como nos lo enseña el método que aquí aplicamos, que es una integración entre la palabra que crea y la palabra que destruyó. La palabra que crea es toda la fuerza vital que hemos recibido en el texto de Lucas 1, 26, 38, que es el texto de la Anunciación. El Verbo de Dios se hizo carne. La formación de ese principio intrapsíquico por la contemplación en procesos acompañados por 9 meses van a ocasionar el desciframiento de la palabra que formó la emoción escondida, que te hace vulnerable o te hace susceptible a cualquier situación cuando entras en relación con ella y no sabes realmente qué es lo que está aconteciendo interiormente. Pues es la forma para enderezar lo humano y para que lo humano enderezca el pie. No podemos enderezar el pie para hacer unas lumbreras en todos los principios humanos como lo estamos trabajando en la cultura del más en este año, si no nos conocemos. Por más que nos esforcemos por ser más amorosos, hay una vulnerabilidad amenazante que si amo al otro, como hubo un abandono, ese también me va a abandonar y no quiero encontrarme más con el sufrimiento, o el otro al amarlo me hizo daño. En fin, son tantas las condiciones psíquicas que obligan a la persona a encerrarse en sí misma, y aunque te estén diciendo en la cultura vas a amar más, vas a ser más humilde, pero si eso es un contenido interno que no lo conoces, difícilmente lo podrías hacer. Para eso tenemos que conocernos. Y solamente desde ese principio de conocimiento podríamos entonces comenzar a enderezar el pie en lo que se llama toda la experiencia que nos describió Teresa de Ávila. Ella la describe como el acceder al castillo interior. Para acceder al castillo interior hay que conocerse. Y ella describe una experiencia que es muy bonita. Dentro de esta experiencia se empiezan 2 y se termina 1. ¿Qué quiere decir esto? Que uno como persona con su enfermedad,
con su contenido psíquico no resuelto, cifrado por el contenido de origen, por el contenido del proceso embrionario, por el contenido de la primera infancia, de la segunda infancia, de la adolescencia, que hasta ahí la trabajamos en análisis. El trabajo de análisis se centra en ese proceso evolutivo, que todo esto va generando información en el ser humano. Y hasta ahí, entonces, si no ha sido resuelto, la persona empieza ese proceso caminando, descubriéndose de la mano de Jesús. Pero cuando se va dejando interpelar, analizar y amar, maternar, paternar en la divinidad y en la gracia de Dios, entonces ahí va aconteciendo lo que dice la santa, aparece uno. Y eso no se lo inventó ella, eso es de Pablo, puesto que todos estamos predestinados a ser uno en Jesús. Y él mismo lo dice, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Muy bien, hermanos, entonces he hecho como el recorrido de lo que quería compartirles a través de esta experiencia en este tiempo trascendental, en este tiempo de confinamiento, que seguramente que estos elementos que les he dado les va a servir para enriquecer su vida, les va a servir para confrontarse. Todo lo que estés viviendo ahí al interior no es que se lo haya ocasionado la experiencia de confinamiento, es lo que tú no has resuelto en tu interior. Una alma que tiene resuelta la experiencia intrapsíquica en todos los contenidos de su experiencia de origen y de su proceso evolutivo, toma esto ¿para qué? Para estudiar, para formarse, para aprender un arte que no haya aprendido, para hacer algo productivo. No hay malestar, lo va a tomar como una bendición, lo va a tomar como una gracia, va a sentir que Dios le dio unas vacaciones especiales, se va a cuidar, se va a fortalecer, va a cuidar al otro, porque eso es lo que nos están invitando. ¿Por qué me quedo en casa? Porque debo cuidarme y debo cuidar del otro. Y eso tiene un fundamento bíblico. ¿Cuál es el fundamento bíblico? El Señor en el Génesis cuestiona a Caín, ¿dónde está tu hermano? Esa pregunta es para ti, para mí en este tiempo. Si tú lo contagias, Dios te puede preguntar, ¿dónde está tu hermano contagiado por ti? Tú eres responsable de tu hermano. El otro es la medida de mi crecimiento. Cuando yo me esfuerzo por ser humano con el otro, me estoy dando cuenta de qué me cuesta. ¿Qué es lo que más me cuesta con el otro? La generosidad, la escucha, el servicio, la ternura, el salir de mi egoísmo. Ahí me estoy. El otro es la medida de mi crecimiento. Si no me fijo en mi actuar interno frente al otro, no crezco. Aquellas cosas que me fastidian del otro, que seguramente en este confinamiento nos están fastidiando muchas cosas, y nos podemos estar preguntando, ¿y por qué me tocó esto a mí? ¿Y por qué esta situación? Pues todas esas cosas obedecen a procesos, experiencias y contenidos que no hemos resuelto y que necesitamos resolver. Bendito sea Dios que nos ha permitido vivir este momento. Momento para conocernos. Momentos para hacer una introspección de lo que es nuestra propia realidad y buscar al Creador. Todos estos videos virales que transmiten, a uno lo cuestionan, sus títulos,
sus formas, sus expresiones, todo esto cuestiona. Por ejemplo, ese video que montaron con todos los presidentes latinoamericanos con el título "Esto nos quedó grande, necesitamos un ser supremo". Títulos sugestivos, llamativos, enganchadores, que nos hacen vibrar con la experiencia del ser humano. Con esta situación ha salido mucho. El que tiene arte ha compuesto. El que ha introyectado la realidad, la ha incorporado en su vida, en su experiencia profesional, en sus talentos, en sus habilidades, ha sacado provecho. Yo tengo que decirles igualmente, el haber construido este grupo de oración virtual se ha convertido para mí en una motivación inmensa. Ustedes apenas salimos al aire y comienzan a mandarnos esos corazoncitos, esas flechitas, eso está diciendo, está llegando. Nos están esperando. ¿Y eso que nos exige? Prepararnos más en oración, prepararnos más con amor en el corazón, suplicante a Dios para que dé sabiduría y dé fuerza y poder para animar a los que aún necesitan una mano que los levante, que los saque de allí donde están confinados, encerrados en su velo de oscuridad, y que se necesita una mano que los corra. Eso, hermanos, aprovechemos pues este tiempo maravilloso y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios sane lo humano y lo espiritual que necesitamos para enderezar el pie, como lo enderezó la mujer de Magdala, la mujer Magdalena, para poder entrar al huerto del resucitado, para poder entrar en la experiencia primaveral del resucitado. Ella misma no había resucitado. Ella con su pie derecho entra y experimenta la resurrección cuando se encuentra con el resucitado. Esencialmente cuando ella escucha la palabra María. Esa palabra María que la había escuchado en el contexto humano de Jesús, ahora en el contexto resucitado, glorificado de Jesús, le suena no en lo humano, sino en el alma que ya conocía lo humano de Jesús y que ahora lo divino de Jesús rompía lo humano para entrar a lo divino que Él había puesto en su vida. Y es eso lo que la lleva a esta mujer con su pie derecho a amar a Jesús, no en lo humano, sino en lo divino, enamorada de Jesús. Yo les invitaba a los pacientes del centro terapéutico que en este tiempo cuaresmal, en todas nuestras oraciones, invitáramos a María Magdalena a orar en todo momento con nosotros, porque ella sí sabe qué es vivir una cuaresma, y ella sí sabe qué es vivir un Vía Crucis, ella sí sabe qué es vivir una noche de oscuridad, ella sí sabe qué es vivir la experiencia de la resurrección. Pues bien, hermanos, oremos ahí donde están, abrámosle el corazón y vamos a orar en la conciencia de dos cosas. El dolor es necesario para fortalecer el carácter, para fortalecer la parte humana, para fortalecer el espíritu. Por eso nosotros los psicólogos les enseñamos a los padres: déjalo, no lo sobreproteja, déjalo que se levante por sí solo. En las experiencias de dolor, en las experiencias de crisis, dice el santo Francisco de Sales, es que se sabe que se tiene,
en la adversidad, es la frase que él utiliza, en la adversidad es que se sabe qué se tiene. Por ejemplo, ahora sabemos qué tenemos, qué tan vacíos somos o qué tan equilibrados estamos en la fe, en la fuerza espiritual, en la oración, en la ubicación dentro de nuestro ser experiencial. Pues este canto con el que voy a orar es un canto que nos habla que es necesario el dolor. Es necesario el dolor, pero Dios no nos deja ahí en el dolor más allá de lo que podamos nosotros sufrir y que no podamos tolerar o que no podamos superar en el umbral del sufrimiento. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Y cuando ya estamos al borde de no poder más, nos comienza a soltar la bendición. Y va fluyendo, y va fluyendo, y va descendiendo, y va entrando, y va tomando nuestra alma, y esa mano victoriosa nos va haciendo entender: no estás solo, no estás solo, ten ánimo, no tengas miedo, yo he vencido el mundo, yo he vencido las tinieblas, yo he vencido los vendavales, yo he vencido las tormentas, yo he vencido el rechazo, yo he vencido el engaño, yo he vencido la mentira. Ahí está Él, ahí está Él, ahí está Él brindándonos una nueva oportunidad de vida. Y la segunda estrofa de este canto, que es precioso, dice que es: una vez terminada la batalla, viene el reconocimiento. Y ahí es donde aflora el carisma. Por eso nosotros todos coincidimos, los que trabajamos en el campo de la sanidad y de la liberación de las almas, todos coincidimos, porque yo soy estudiosa de las personas con autoridad en este campo, y todos coincidimos que una persona, después de haber recibido la sanidad de algún proceso, llámese abuso, violación, llámese un duelo, un abandono, cualquier situación traumática en la primera o en cualquiera de las etapas de la vida, si recibe la sanidad, esa persona se hace sensible a la experiencia de Dios y puede contribuir a la sanidad de las otras almas que padecen ese mismo trauma o esa misma experiencia. Y asimismo en el campo espiritual, una persona, después de haber vivido plenamente la liberación por un proceso de conversión total, puede convertirse en la vida futura en una persona con la gracia de Dios para ayudar a liberar otras almas. Es necesario el sufrimiento, y quiero decirles que el sufrimiento, según también el campo espiritual, hace parte del desarrollo potencial de la vocación del ser humano. Casi que el sufrimiento también nos abre la experiencia vocacional en el descubrimiento de la misión para la cual hemos sido traídos al tiempo histórico en el que estamos habitando la tierra. Tú y yo tenemos una misión, y descubrir la misión es lo más hermoso que puede existir. Los días son días que se pasan en la experiencia relacional, ubicada, cercana y amorosa con Dios, siempre hablando de qué más hay que hacer para cumplir la misión.
Ese es el diálogo de una alma que ha descubierto su vocación con Dios. ¿Qué más hay que hacer para cumplir la misión? Y por eso las almas que se entregan a Dios, habiendo descubierto su misión, terminan su misión en la tierra, uniendo su corazón al crucificado, diciendo con él una de sus palabras: todo está cumplido. Porque se hizo todo lo que estaba dentro del programa de la voluntad de Dios para esa alma en la tierra. Hermanos, descubramos nuestra vocación y cada día digámosle a Dios qué más hay que hacer. Porque la vida espiritual no se estanca. La vida espiritual que se estanca se pudre y huele mal. La vida espiritual es mutante. La vida espiritual es cambiante. La vida espiritual es un ascenso hasta que seamos configurados en Cristo Jesús para bien y gloria del eterno y glorioso Padre que nos ama. Bien, cerremos los ojos y oremos con este canto. Hagámoslo con todo el corazón. Dile allí donde tú estás que tú quieres dejar que Él enderezca lo espiritual y lo humano que haya en ti extraviado, para que tu pie se enderezca y pueda avanzar por el camino que Él te propone. Dios está ahí frente a ti. Y eso que tú estás pensando, sintiendo y experimentando, eso Dios te lo está poniendo en tu corazón para que lo contemples, para que lo experimentes, para que lo vivas. Dios está ahí cerca de ti. Háblale con este canto y agradece el dolor que hayas tenido en cualquier etapa de tu vida, porque fue necesario. Es necesario esto que estamos viviendo. Dios lo vio necesario y nos vamos a dar cuenta lo necesario y útil que era vivir este momento. Es necesario, pero Dios no nos va a dejar en este momento. Dios nos va a sacar de este momento, y sacándonos de este momento viene el inmenso aprendizaje, viene el inmenso cambio que Él tiene para nuestra vida. Es necesario, Señor, el sufrimiento. Es necesario este tiempo. Es necesario este momento, Señor. Yo he visto dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas en conversación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que la vida no tiene un sentido, y después
momento todo lo que esté extraviado. Endereza en este tiempo en este tiempo en el que nos hemos reunido en familia, todo lo que necesitamos renovar, todo lo que necesitamos revisar para volver a ti. Endereza nuestro pie, como enderezó el pie de Agustín, como enderezó el pie de la Magdalena, como enderezó el pie de San Pablo, como enderezó el pie de Camilo Neri, como enderezó el pie de tantos que dan su testimonio después de haber estado tan extraviados en la vida. Enderece, Señor, enderece todo lo que esté extraviado en este mundo, todo lo que esté necesitado de tu misericordia. Enderece, Señor, el corazón del hombre y de la mujer que han vivido con nosotros esta reflexión. Enderece, Señor Jesús, todo lo que necesitamos para vivir en ti, morar en ti y poder dar gloria a tu nombre en el tiempo primaveral próximo que nos abrirás para montar toda la escuela de aprendizaje, toda la escuela de sabiduría por una experiencia, no de un país, sino de un mundo que entró en una crisis emergente, en una crisis de miedo, en una crisis, como dicen las reflexiones virales, un microbio invisible a nuestra percepción humana vino y le puso orden al mundo y lo paralizó para que se diera cuenta de lo equivocado que estaba y volviera a Dios de todo corazón. Padre celestial, Padre amorosísimo y santo, por todos los que me has concedido que estén orando conmigo y reflexionando en la forma en que tú enderezas el pie para entrar en tu experiencia gloriosa. Yo en tu nombre, Señor Jesucristo, desde la gracia virginal de mi consagración, los bendigo en la divinidad de Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, gracias por haber orado conmigo y estado conmigo reflexionando en torno al enderezar el pie para entrar en la experiencia de resurrección. Dios los bendiga.